Hola muy amados, muy buenos días, que Dios los bendiga grandemente en este domingo de cuarentena, donde continúa la cuarentena y tenemos una nueva oportunidad de poder compartir la palabra, de más allá de la distancia, de que no podemos congregarnos y estar todos juntos. Tenemos esta oportunidad donde Dios nos permite estar de una manera ligados en comunión. Y asegurar que Dios tiene una palabra hoy para aquel que está oyendo, para aquel que quiere ser renovado, para aquel que quiere ser restaurado, para aquel que realmente está deseando algo nuevo en su corazón y quiere experimentar algo nuevo. Dios tiene una palabra. Dios me ha conmovido esta semana. Dios ha traído una serie de cosas. Es más, me extendí un poquito en este momento para empezar a compartirles la palabra, porque estuve hasta recién, me levanté muy temprano para ultimar los últimos. Y realmente que Dios me hable al corazón para poder comunicar lo que Él quiere hablar a su pueblo. Es una palabra que realmente Dios me ha estado inquietando en mi corazón y yo necesitaba realmente que Dios trajera esta palabra a mi corazón. Así que Dios me dio la gracia y la sabiduría para poder explayarla. Así que vamos a orar antes de comenzar. Yo te pido que ahí donde vos te encuentras, donde vos estás, tal vez aún acostado alguno, tal vez desayunando, otro con el mate, otra vez con una taza de té, pero te animo a que ores conmigo. Padre, te damos muchas gracias en esta hora de la mañana por volver a encontrarnos contigo, por poder darnos esta nueva oportunidad, Señor, para poder permitirte de que tú hables, de que tú trates con nuestra vida, con nuestro corazón y con nuestra mente. Dios, tú eres el único que puede saciar de bien toda nuestra vida. Tú eres el único que puede arrancar la tristeza, la soledad y convertirla en felicidad, en gozo perpetuo. Tú eres el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos. En ti ni siquiera hay sombra de variación. Dios, te pedimos que a través de tu Espíritu Santo tú tomes el dominio y el control de todas las cosas. Señor, que tu palabra no sea una palabra, sino que tu palabra sea acompañada con tu Espíritu Santo y genere todo aquello por lo cual tú deseas en nuestra vida. Señor, que tu palabra nos despierte, que tu palabra nos encienda, Dios, en esta mañana, que tú cautives todo nuestro ser, Señor, y realmente tu palabra pueda lograr todo aquello que tú quieres hacer en nuestra vida. Dios, danos oídos para entender, danos oído para lograr entender aquello que no entendemos, aquello que necesitamos oír de una manera urgente, Padre, que tu Espíritu Santo lo haga posible en nuestra vida. Dios, nos abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente, te permitimos que se haga tu voluntad. Necesitamos de que tú te muevas de una manera activa, necesitamos que tú traigas vidas, que tú regeneres todo nuestro ser hoy en esta mañana. Papá, trae renuevo, trae vida, trae vitalidad, trae gozo, trae alegría, trae paz. Empieza a moverte, Dios mío, como la primera vez. Haz que tu palabra corra, haz que tu palabra genere, haz que tu palabra tome vida en la vida de aquel oyente que hoy ha prestado su oído para oír tu palabra y poder entenderla. Abrir nuestro entendimiento, abrir nuestro corazón. Danos la capacidad de poder oír lo que tú nos quieres hablar. Por favor, ten misericordia, ten piedad, Dios mío, y que pueda ser tu voz clara a nuestro corazón, a nuestro oído, y despertando nuestro espíritu para hacer lo que a ti te agrada. Señor, te damos muchas gracias nuevamente por esta nueva oportunidad donde tú nos permites compartir tu palabra. Señor, nos encomendamos en tus manos para hacer solamente tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. Que Dios traiga paz, que Dios nos traiga bendición. Quiero compartirles rapidito que vayan al Salmo 39, versículo 4.
4 y 5. Salmo 39, 4 y 5. Sin más preámbulo y sin más apertura, quiero ir directamente a la palabra, porque esta palabra a través de algo que me estaba sucediendo aún más allá de estar bien. Hay algo que realmente Dios empezó a permitir para poder compartir esta palabra. Salmo 39, versículo 4 y 5 dice: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí distes a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Y el versículo 6, la primera parte: ciertamente como una sombra es el hombre. Que me gusta mucho, ¿no? Que dice: Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida. El 5, versículo 5, pero esta es de otra versión: muy breve es la vida que me has dado ante ti. Mis años no son nada, un soplo, nada más es el mortal. Dice el versículo 6, un suspiro que se pierde entre las sombras. Más allá de ser poético, excelente lo que dice esta versión. Ahora, tenemos que entender algo para poder avanzar en lo que quiero hablar, que hay una ley que todo lo ordenado tiende a desordenarse. Tenemos que entender que es una ley inmutable, ¿no? Una casa nueva, luego de aunque no se habite, paradójicamente empieza a deteriorarse y a corromperse. O sea, la casa que parece nueva, que uno la hace completamente, y luego de 5 años, cuando no se habita esa casa, paradójicamente es cuando más se deteriora y más empieza a envejecer. Es una ley física que nada se regenera, todo tiende a corromperse y a deteriorarse. Todo envejece y se muere. Todo tiene un principio y todo tiene un fin. Todo se termina y el hombre está sujeto al tiempo, ¿no? Es triste o parece algo un poco duro lo que pero es una realidad que tenemos que saber abordar y aprender a vivir, que es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Ahora, el hombre fue sujetado al tiempo. Nace en el tiempo, vive en el tiempo y muere en el tiempo, y no puede ser absolutamente nada para alterarlo o modificarlo. Está encerrado en el tiempo. Con lo único que cuenta el ser humano es con el presente actual, el que vive, pero aún así este presente actual que podemos disfrutar es fugaz porque ya está pasando. Ahora bien, nosotros damos por sentado muchas veces que somos cristianos, pero a veces es como un matrimonio gastado que se arregla solamente para la foto. A veces damos por sentado que somos cristianos, pero a veces está como ese matrimonio que se ha gastado con los años y prácticamente ya ni se relacionan, pero sí cuando hay un momento de fotografía, los dos se pueden unir para sacarse esa fotografía y hacer permanente ese momento. Ahora, consciente o inconscientemente, esa forma se traslada a la relación con Dios. Adoramos a Dios de una manera mecánica. No ejercemos fe, no movilizamos, no ponemos en práctica, no activamos esa fe poderosa que hace descender, que provoca los milagros y que actúa y hace mover la mano de Dios sobre esta tierra. Uno se acostumbra hasta incluso lo sobrenatural. La adoración, ¿sabe qué significa? La adoración es intimidad, es una relación viva con nuestro Dios y no podemos pasarla por alto, no podemos abandonarla, no podemos dejar de
practicarla y ejercerla en nuestra vida. Nosotros nos urge y tenemos algo que es la incapacidad de buscar a Dios para disfrutar de una verdadera comunión con Dios. La incapacidad del hombre, la incapacidad de todo el ser humano que tenemos para buscar a Dios. No estoy hablando simplemente de la oración o de leer la palabra o de meditar, sino de relacionarnos de una manera, de tener una comunión íntima con Dios y realmente poder disfrutar de su presencia y que Él traiga esa sabiduría y que Él nos hable estando sentados, estando parados, estando en nuestra cama, pero deleitarnos de esa intimidad, de esa que nos ofrece esa comunión íntima con nuestro Dios. Nuestra vieja naturaleza no tiene la capacidad de manejar las cosas espirituales. No podemos producir nada espiritual. A veces queremos sentir la presencia de Dios estando mal. Queremos forzar la presencia de Dios para que Él se mueva y para que Él reavive las cosas. Y la vieja naturaleza humana no tiene la capacidad de manejar las cosas que provienen del Espíritu de Dios, porque nuestra naturaleza es muy limitada y tiende a moldarse, tiende a acostumbrarse, y nosotros necesitamos que de una manera viva, que su Espíritu esté continuamente generando esos ríos de agua de vida en todo nuestro ser. Dios lo que quiere hacer es perpetuar lo bueno y no perpetuar lo malo. Dios no puede perpetuar lo malo que estaba como en Saúl. Dios quiere perpetuar la vida de su espíritu, no lo malo en nosotros. El alma es fluctuante. El alma un día está bien y un día está mal. Ese es el estado natural del hombre. Es fluctuante, es de doble ánimo. En cambio, el Espíritu de Dios, ¿sabes cómo es? Es inalterable. Dice que en Él no hay sombra de variación y es un Dios de mudanza, que hoy piensa una cosa y mañana piensa otra. Pablo continuamente dice: no seamos niños fluctuantes que somos llevados de todo viento de doctrina de acá para allá, sino que podamos estar firmes en nuestra convicción. La verdad es que se convierte en una tremenda batalla. Pero cuando lo logramos descubrir, cuando lo logramos entender, porque a veces vivimos en una burbuja y creemos que todo está bueno, que todo está correcto, pero cuando hemos cruzado el mar, que es algo tan glorioso, porque pocos logran salir de la vida humana, de la vida terrenal, para poder entrar a vivir en la vida del Espíritu. Y mar, pero nos encontramos y nos damos cuenta que estamos en plena batalla, en plena guerra. Sin embargo, Dios nos cuida y Dios está con nosotros, pero yo debo ser sobrio, debo estar velando y debo entender en el tiempo en el cual Dios me ha colocado para poder vivir como realmente Dios quiere. Dios desea perpetuar lo bueno. Ahora tenemos que entender que hay una batalla y que hemos cruzado el mar, pero descubrimos que estamos en plena guerra. Dios nos llama a ser espirituales. ¿Se entiende? Danos oír lo que todavía no hemos logrado oír. Danos oído, Dios, para oír lo que todavía no alcanzamos a percibir, lo que tú nos quieres hablar, que Dios haga una obra. En el libro de Génesis, en el primer libro de la capítulo 1, y para ser más exacto, en el versículo 2, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y se cree que la causa fue de un tiempo antes que Dios formara al hombre. Fue la caída de Satanás, el diablo, pero dice la Biblia que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y el Señor, por su palabra, por el Espíritu de su boca, puso al universo en concierto. Dios, por su palabra y por su Espíritu, puso en concierto, en armonía, trajo orden a través de su palabra y de su Espíritu Santo. O sea, empezó a unir y a restaurar todas las cosas. Ahora
Ahora bien, hay algo que por ahí citamos muy seguido, pero cuando la ruina de Dios que está en nosotros no se restaura, no hay nada que pueda saciar ese corazón roto. Necesitamos, no podemos reparar, ni siquiera ir a un psicólogo, a un médico, ni siquiera se empieza a alterar en la parte física, pero cuando no se restaura esa ruina, no hay nada que nos pueda llenar. Hay un pasaje en Jeremías capítulo 6, quiero buscarlo, Jeremías capítulo 6, voy rapidísimo, Jeremías capítulo 6, versículo 16. También un pasaje muy conocido, pero me encanta este pasaje. Dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, y dice, cuál sea el buen camino, y andad, y hallaréis descanso para... Mas dijeron, no andaremos, pero nosotros necesitamos, porque dice, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por ella, y hallaréis descanso para vuestra alma. La senda antigua parece desgastada. El llamado de Dios parece como en los tiempos y en las décadas, incluso en muchos cristianos que se han relajado. Sin embargo, esa senda antigua que parece vieja es la única que puede volvernos a la vida. Es la única que puede regenerar otra vez todo lo que Dios está logrando en nuestra vida. ¿Sabes cómo se llama esta palabra? La restitución de Dios nunca muere. Se desgasta, que todo se echa a perder, que todo tiene un principio y un final, que las cosas que uno quiere y ha logrado buenas se empiezan a echar a perder, que todo se desvanece en nuestras manos, que no podemos perpetuarlo, hermano, pero hay un Dios que habla de una restitución, hay un Dios que habla de una restauración, hay un Dios que promete la vida eterna sobre nosotros, hay un Dios que nos quiere bendecir a quiere hacer las cosas de una manera gloriosa. Una vida reformada, aquella vida que experimentó el poder y ha sido cambiada por Dios. Escucha esto, una vida reformada que carece, que le falta la presencia de Dios, ha quedado abierta y ha quedado muy vulnerable. ¿Y sabes qué más? Y vuelve a ser ocupada por el maligno. Si tu vida fue reformada, si Dios te trajo libertad, si Dios te hizo cruzar el pero hoy se ha perdido, hoy carece de esa presencia, hoy carece de esa vida continua y de esa comunión con Dios. Escucha, porque tu vida ha quedado muy vulnerable, ha quedado abierta porque Dios lo hizo. No la ocupas, el maligno ocupará con pensamientos, ocupará con tristeza, ocupará con desgano, ocupará con desazón, y serás un simple mortal que piensa igual que todos, que no tiene sentido tu vida, pero con Dios nuestra vida tiene un sentido y una dirección gloriosa. Ahora, Dios quiere traer orden a nuestra vida. Hay una palabra en hebreo que es tan gloriosa, ¿no? Que Dios quiere traer ese orden a nuestra vida. El orden de Dios causa que las cosas corran pausadamente. El orden de Dios causa que las cosas corran lentamente y con más eficiencia. ¿Y qué sucede? Es donde uno se esfuerza menos y fluye más. Y realmente se nota que la mano de Dios y que el orden de Dios está sobre nuestras vidas. Qué gloriosa es que Dios ponga, así como puso a través de su palabra y el espíritu de su boca, puso el universo en orden, que Dios pueda traer orden a través de su espíritu a nuestra vida. Que a veces nos afanamos, nos preocupamos, corremos de un lado para el otro y no hallamos. Pedís y pedís mal porque pedís para gastar en vuestros deleites, y todo lo que recibís lo recibís en saco roto. Dios quiere traer orden a nuestra vida, porque el orden de Dios causa que las cosas, escucha, que parece una corran lentamente, que se apuren lentamente.
eficiencia, donde uno, estoy hablando en el espíritu porque es muy difícil de explicar esto, donde uno se esfuerza menos y fluye más y realmente se nota porque está siendo obrada por el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. ¿Qué significa este orden? Orden significa poner nuestra vida en armonía. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Orden significa chequear y revisar continuamente. Cuando están las cosas ordenadas es porque tú continuamente se estás permitiendo que Dios te chequee, que Dios te haga revisar si realmente está en el perfecto orden que Dios quiere en nuestra vida, ¿no? También significa reunir aquello que se salió del lugar, traerlo. Eso significa orden. Porque hay cosas que en nosotros, cuando nos empezamos a apartar de la comunión de su Espíritu, en nosotros nos empezamos a ir de un lado hacia el otro, empezamos a perder el sabor, empezamos a perder el avivamiento, el despertar, todo lo que Dios nos entrega y el orden que Dios quiere traer. También significa esta palabra gloriosa, reunir aquello que se salió del lugar, traer para acá aquello que se extravió, aquello que se perdió, aquello que se salió de su cauce. Entrar en orden con Dios exige disciplina y arreglo constante. Entrar en arreglo significa, eso es lo que Dios quiere. Significa entrar en arreglo porque yo estoy queriendo entrar en su presencia para que Él ordene y me dé el cauce que Él me quiere dar para mi vida. Arreglo también significa sucesión fija de cambios. Eso significa orden también. Una sucesión, una cosa que va continuamente generando cambios hasta que nos va llevando al orden para que nuestro recipiente sea el correcto, para que toda la bendición de Dios pueda ser encauzada y dirigida a través de nuestra vida. Qué glorioso todo esto, hermano. Oro a Dios para que Dios nos dé sabiduría, para que podamos entender todo lo que Dios quiere hacer. Escucha esto, ¿no? Porque si la vida cristiana no consiste en la negación, si la vida cristiana no consiste en el sacrificio, estamos viviendo una pura religión. Porque la negación, el negarnos, el cada momento decirle que no a nuestra carne y empezar a obedecer a Dios es lo que nos genera vida. Si nosotros no estamos en esa condición de negarnos y de sacrificarnos cada vez más por las mejores cosas que Dios tiene, estamos viviendo una pura religión y nos engañamos a nosotros mismos. Dios quiere restaurar. Que hay un Dios que nos habla de restauración. A un Dios glorioso que nos habla de regeneración. Que Dios todas las cosas. Amados, que Dios nos dé sabiduría en estos tiempos. ¿Sabéis qué, hermano? A veces me sucede a mí que de repente me siento sin sabor. A veces durante muchos años y aquellas cosas que he vivido en momentos específicos, a veces me causa terror, me causa hasta miedo en mi corazón porque no están, porque no las siento, porque no las logro vivir y mi mente que está acostumbrada y está encerrada en el tiempo me hace creer que no se va a volver a vivir, que eso ya fue pasado, que todo se perdió. Pero creemos que hay un Dios que aún restaura, creemos que hay un Dios que regenera, creemos que hay un Dios que Él se alegra como gigante para enderezar nuestro camino, que Él desea traernos vida, que Él desea hacernos feliz, que Él desea darnos abundancia de bien, que Él desea proveernos sabiduría, que Él quiere una nueva comunión plena con Estamos a tiempo. Si las cosas se han perdido, hoy es el tiempo de que se restauren. Si hace rato no sentimos su presencia, si hace rato no nos encontramos con Él, escucha, tú te has quedado, pero Dios sigue siendo el mismo. Dios hoy está dispuesto, está a un costado, deseando que tú lo invites, deseando que tú lo hagas partícipe de tu vida, deseando que Él pueda corregir nuestra vida. Hay un pasaje muy glorioso que habla específicamente de todo esto que te estoy compartiendo. Es más, quise buscar a ver algunos de aquellos cuadernos de los cuales había escrito esta palabra.
y no encontré más que unas escasas palabras, porque todo lo que Dios me estaba hablando era nuevo. Entonces yo quería recurrir a los cuadernos pensando que lo tenía escrito por ahí o que había escrito algo más que me alumbrara. Sin embargo, era su espíritu que estaba trayendo luz y me quería hablar. San Juan capítulo 2, San Juan, Nuevo Testamento, San Juan capítulo 2, versículo 1 en adelante, la boda de Canaán. Dice el versículo 1, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Verso 2. Invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Versículo 4, escucha esto. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? A la madre le dijo esto. Ni siquiera a mamá. Le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme a la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 cátaros. Versículo 7. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron, un milagro glorioso. Dice, cuando el maestresala probó el agua hecha en vino, sin saber él de dónde era, aunque los sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Tremendo. Dice que al comienzo de la fiesta, recién empezaba la fiesta, al comienzo, al empezar, al inicio, ya se había acabado el vino. Se había acabado lo que para ellos simbolizaba la alegría. Se había terminado aquellos de lo cual ellos dependían para que la fiesta tenga un ánimo y tenga un cauce correcto. Así es, el hombre busca saciar el hambre y la sed de su interior de este mundo, pero el único que puede saciar el hambre de nuestro interior es nuestro Dios. El único que puede regenerar todo aquello que se destruyó y se rompió es nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, dice que se había acabado aquellos que para ellos simbolizaban la alegría. La fiesta estaba llegando a su fin. La condición humana siempre es así. La condición humana es comenzar excelente y terminar más o menos. Empezamos bien, como cuando me invitan a un casamiento o a un cumpleaños de 15 y vamos bien vestidos, vamos hasta cohibidos, mirándonos y examinándonos que esté todo en su lugar. Entramos bien, la música lenta de fondo, está el DJ tocando esa música, la gente está pausada, quietita, todo ordenado en su lugar, y de repente, luego de unos minutos, la fiesta empieza a estallar. Y ya vemos que la gente empieza a gritar y uno se empieza a soltar y vemos que la bebida ahí es derramada en un mantel, se cae y vemos que todas las cosas que empezaron de una manera correcta se empieza a deteriorar. Y la condición humana es comenzar excelente y terminar más o menos. A nosotros nos aterra cuando las cosas buenas se terminan, cuando los que nos mantiene vivo y despierto dejan de suceder. Hermano, escuche, a mí me pasa esto.
lo hago con mucha experiencia, y lo digo con mucho conocimiento. A mí me aterra cuando las cosas de Dios se empiezan a perder dentro de mi vida, cuando se empiezan a desvanecer, cuando empieza a desaparecer ese rastro de que Él estuvo conmigo. A mí me aterra, hermano, porque yo no puedo seguir elaborándolo, yo no lo puedo mantener. Yo necesito continuamente, imperiosamente, una relación viva cada momento con Él. Nos aterra que nos sucedan esas cosas. Lo bueno en nuestra mano no siempre sigue siendo bueno. Qué verdad eso, ¿no? A veces tenemos tantas cosas buenas y creemos que el pastor y creemos que el hermano tiene cosas buenas, pero lo bueno que está en nuestras manos, hermano, como ser humano, no siempre sigue siendo bueno. Se empieza a deteriorar, empieza a perder eficacia, empieza a perder el rumbo, empieza a perder el sabor, se convierte como un chicle demasiado más. Tenemos que empezar a gustar del bien de Dios. A nosotros nos da miedo cuando las cosas se empiezan a acabar. Sin embargo, hermano, a Dios le encanta ir detrás de los problemas. A Dios le encanta meditar a un costado de nosotros y ver cómo las cosas se derrumban, porque nosotros vemos que las cosas están cayendo a pedazos y seguimos persistiendo con nuestros pensamientos y no lo involucramos a Él. No permitimos que Él otra vez tenga el control, porque las cosas tenían vida, porque las cosas nos funcionaban, y no era por nuestra propia mano, sino porque Él estaba con nosotros y no tuvimos la capacidad de discernir que Él era que hacía que las cosas se muevan. Y Dios se hace a un costado y medita detrás de una cortina, detrás de un velo, y mira cómo nuestras cosas se deterioran, y nosotros no tenemos la capacidad de invocarlo, no tenemos la capacidad de entender que nuestra agua, que nuestro vino, que nuestra fiesta se ha arruinado, que se ha acabado todo lo bueno, y es necesario involucrarse, que otra vez Él vuelva a irrumpir. Irrumpir es cuando todo está monótono y Él entra en escena y Él hace el milagro sobre cada uno de nosotros, donde quedamos sorprendidos, donde caemos rendidos, donde nos quiebra el corazón. Realmente solo Él puede hacer vivir nuevamente nuestro corazón. Aleluya por eso. Gracias, Dios, por todas estas cosas que tú nos enseñas. Dios es glorioso. Dios es glorioso. Tenemos que saber algo, hermano, que Dios se deleita en reparar y restaurar las cosas. Ese es tu Dios. No es un Dios que está ajeno. No es un Dios que le gusta estar a un costado y no entrar en escena. No. Todo lo contrario, a Dios le encanta ir detrás de los problemas. A Dios le encanta reparar las cosas porque Él está para eso. A Dios le fascina restaurar el corazón del ser humano. A Dios le encanta arreglar y ordenar, traer en concierto nuestra vida, la armonía. Es Dios y Él está para eso. Que nos caiga la ficha de una vez por todas, todo lo que Él hace el Señor. Aleluya. Dios se deleita en reparar y restaurar las cosas. Solo les quedaba recurrir al agua. Ellos podían llenar las tinajas, sí que podían llenarlas. El vino se había acabado. Nosotros podemos llenar las tinajas, pero de agua. Nosotros podemos mantener una reunión, sí, pero no podemos convertir el milagro. No podemos hacer que las cosas sucedan. ¿Sabes qué representa el agua? El agua representa la muerte a través del diluvio, a través del bautismo, a través de muchas cosas. Ahora, el vino, que es el jugo de uva, representa la vida de Cristo. Y cuando habla acá del jugo, del vino, habla del gozo perpetuo, de esa vida extraordinaria impartida sobre nosotros. Eso es lo que nos hace estar emocionados, lleno de gozo, lleno de fiesta y de lo que fuera. Eso es lo que conmueve nuestro corazón. El vino. Ahora, cuando se acaba el vino, la vida va a dar vuelta en lo vano.
Cuando su presencia se aparta, nos volvemos rutinarios, monótonos, caemos y entramos en lo inútil, en lo que no suma, en lo que no aporta, queriendo poner baches en nuestra vida. Dios, por favor, que tu presencia no nuestra. Que Dios nos dé sabiduría. El agua representa la muerte. ¿Y qué más representa el agua? La insuficiencia. Y todo lo que tú estás es insuficiente. El Señor es el único que puede dar vida. Él es el único que puede hacer eso posible. Con Jesús toda insuficiencia queda compensada. El Señor, toda la insuficiencia, todo lo que no te llena, todo lo que no... Probaste el sexo, probaste con esto, probaste con la droga, probaste con todo. Nada te puede llenar. Pero toda insuficiencia es compensada por la suficiencia de nuestro Dios, porque Él lo da abundantemente y sin reproche todas las cosas. Aleluya, gracias Señor por todo esto. Ahora el Cairo es el tiempo de Dios. Ese es el tiempo en que nosotros tenemos que entender. Tenemos que entender algo, que el momento extremo del hombre, el momento extremo para el hombre es el momento propicio para Dios. Cuando nosotros estamos en nuestro final, es aquello que empieza a abrir la puerta para que Dios se glorifique, para que Dios haga un milagro, para que Dios pueda hacer aquello que parece imposible de una manera gloriosa y extraordinaria. Iglesia amada y aquellos siervos, no hay agua. No podemos permanecer con un cántaro lleno, pero lleno de agua. Es necesario que Él convierta esa agua en vino. Muerte, debemos ministrar esa abundancia, debemos sazonar nuestros labios con su presencia y con su poder. No podemos repartir al igual que el mundo lo hace. Jesús, lo glorioso de todo esto es que Jesús había sido invitado a la fiesta. Jesús todavía puede hacer algo. Jesús todavía puede hacer algo. El fin del hombre siempre será el inicio de Dios. Tú tienes que creer esto, que cuando las cosas se acaban todavía hay una oportunidad para Dios. Todavía el Señor puede hacer algo para nosotros. Y el fin del hombre, cuando se te acaban los recursos y tú te das la cabeza contra la pared y creíste que ese era el camino y te encontraste en un callejón sin salida, Dios no te condena. Aún hay una oportunidad para ti. Aún Dios está esperando que tú lo vuelvas a llamar, que tú lo vuelvas a invocar, porque Dios no te reprochará nada. Al contrario, Dios cederá. A Dios le encanta reparar, a Dios le encanta restaurar. Aquello que parece que no tiene arreglo, Dios lo puede hacer nuevamente. Dios es el único que puede arreglar lo que está deteriorado y solucionarlo. Él es el único. La madre recurrió a Jesús y a sus discípulos. La madre se dio cuenta, ¿no? Escuche esto, porque mientras yo preparaba esto, Dios me traía luz. ¿Por qué la madre recurrió a Jesús? Porque se le fue abierto el entendimiento a la madre a través del Espíritu Santo que debía acudir al Señor. Y ¿sabe qué bueno que es eso, no? Qué bueno es empezar a entender que a veces nuestra fiesta se arruinó, que a veces está amargado ese agua que nosotros estamos ofreciendo. Y la madre pensó del entendimiento y de la luz que le trajo el Señor. Pensó tal vez, capaz que la bendición pasa por otro lado. La madre recurrió a Jesús. No fue abierto su entendimiento y pensó, tal vez la fiesta pasa por otro lado y no por lo que yo estoy creyendo que es lo que... Le preguntó a Jesús, ¿no tienen vino? El Jesús miró a su mamá. Ni siquiera todos los que estaban ahí, ninguno entendía lo que estaba sucediendo a través de esa escena. Jesús le contesta, ¿qué tienes conmigo, mujer? Porque el Señor tenía que morir y solo a través de su muerte iba a liberar ese vino, ese espíritu que iba a ser propagado sobre toda la humanidad. Era lo único que le iba a traer un cauce, la alegría y realmente la abundancia de bien sobre todas las personas. Era su Espíritu Santo en nosotros. Es permitir
Ahora Jesús estaba a un costado deseando intervenir, como en este momento tal vez. Como en varios momentos que vos estás pensando, Señor, ¿qué pasó con lo que fui? ¿Qué pasó con lo que era? ¿Qué pasó ese momento de oración, de pasión? ¿Qué pasó con ese servicio, con todo lo que pasó? Jesús estaba a un costado deseando intervenir. Dios anhelaba mostrarle algo totalmente diferente. Dios permitió que la fiesta se arruinara. Dios permitió que a mostrar absolutamente algo totalmente diferente, lo que el mundo se llena y lo que el mundo se sacia, lo que él tenía realmente iba a saciar la sed y el hambre de los corazones de todas las personas. Ahora, ¿podían volver a llenar las tinajas? Sí, pero solo con agua. Porque el único que convierte el agua en vino es el Señor. Otra vez podemos tener esperanza. Otra vez podemos volver a creer. Otra vez debemos permitir que aún el Señor está cerca. Busquemos otro pasaje también muy conocido, libro de Lucas. Libro de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, 7 y 38. También hablando del vino. Dice, el Señor les dijo también una parábola, versículo 36, voy a leer primero. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza. ¿Te acuerdas del orden? No armoniza con el viejo. El 37 dice, y echa viejos. De otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará los odres se perderán. 38. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Eso es lo que Dios quiere hacer. El vino nuevo tiene la capacidad de expandirse. ¿Se entiende? El vino nuevo es todo lo glorioso, es todo lo espiritual, es todo lo que Dios tiene para nuestra vida, pero nuestra vida está preparada para recibir. Continuamente estamos equivocados, continuamente estamos distraídos, no estamos preparados para recibir todo lo que Dios quiere traer sobre nosotros. Que Dios nos dé oído para oír lo que nos quiere hablar. Que podamos, hace falta oír y que no estamos escuchando. El vino nuevo entra con tanta fuerza en el odre viejo, por eso el odre tiene que estar preparado, hermano. El odre era un recipiente, era hecho de cuero de cabra, de camello, de lo que fuere, y tenía en el frente un cuello donde se encontraba, era un recipiente, así como para que puedas entender como una cantimplora. Y cuando ya estaba viejo el odre, porque era de cuero, se secaba, ya no podía estirar más, ya no tenía la capacidad de estirar más, porque ya estaba muy gastado. Y a veces hay cosas en nuestra vida que están muy gastadas, que ya son viejas, que necesitamos renovarnos, pero necesitamos tener un recipiente correcto para que el buen vino que el Señor quiere derramar sobre nosotros no se eche a perder. El viejo ya no estira más y tiende a romperse. Que Dios nos dé la capacidad de recibir todo lo que Él nos quiere dar. Ahora en San Juan capítulo 2, versículo 10 dice, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Siempre tiene el mejor vino el Señor. Lo que nosotros tenemos y cuando nosotros queremos conservar ese vino se echa a perder. Es como el maná. ¿Te acuerdas del maná? Dice que muchos querían guardar, acobachar el maná para tener de stock, y dice que el otro día lo probaban y estaba podrido. Dios quiere darnos todos los días de su bendición. El Señor siempre tiene el mejor vino. Muchos sostienen que es al final de la fiesta. No, el mejor vino se reparte cuando Él lo reparte, cuando Él lo quiere dar. Tú lo vas a buscar a la mañana y lo vas a buscar a la noche, siempre. Tiene lo mejor para darnos, siempre tiene lo mejor. Él sabe lo que nos hace falta, Él sabe brindarnos todo lo que nosotros deseamos. ¿Te acuerdas de ese pasaje de los obreros en la viña que algunos llamó a primero?
a todos les dio lo mismo, porque el Espíritu de Dios no se derrama por medida, sino que se derrama por completo. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. A Dios le encanta que lo inviten. Se deleita en manifestarse, en arreglar la ruina del hombre y levantarlo. Qué tremendo esto. Mira, hermano, yo no sé si te estás sintiendo solo o sola. Capaz que estás escuchando por primera vez este mensaje y pensabas que nadie pensaba en ti. Tienes que invitar a este Dios. Él está deseoso de intervenir. Él está deseoso de reparar la ruina que parece irreparable. Porque nosotros rompemos, y hay cosas, hermano, escucha, que es duro, incluso siendo cristiano, que nosotros rompemos que son irreparables. Pero Dios puede reparar, Dios puede restituir, Dios puede restaurar. La restitución de Dios no muere. La restitución de Dios siempre sigue vigente. Ahora, Dios desea llenarnos con su Espíritu. Dios desea brindarnos y llenarnos por completo. Dios quiere llenarnos con su Espíritu. El corazón rendido, ¿sabes qué hace el corazón rendido? Empieza a darle lugar a Dios. Cuando tú te empiezas a rendir, cuando tú empiezas a entender que la esperanza puede que esté en el Señor, cuando tú te empiezas a rendir, empiezas a permitir que el Espíritu Santo se acerque hacia ti, le empiezas a dar lugar a Dios y va a empezar a experimentar su plenitud, todo lo que Dios tiene. Hermano, mire, esto me renovó, esto me reavivó cuando preparaba este mensaje. Me hacía acordar cuando yo estaba perdido, sin Dios, sin esperanza en este mundo. Y cuando lo conocí a Él, cuando Él empezó a brillar en mi vida, el gozo, hermano, la risa estaba marcada en mi rostro. Mi rostro, mi corazón se sentía realmente satisfecho porque había conectado con el creador de mi vida, porque había conectado con el autor y el consumador de la vida, hermano. Y Dios quiere que no nos apartemos de Él. Dios quiere que vivamos un banquete continuo en Él, continuamente en Él. Ahora, Dios no derrama su espíritu por medida. La influencia de su espíritu es más que la misma voluntad, que nuestra propia voluntad. Hermano, y las veces que la influencia a través de su espíritu, a veces con el simple hecho de solo cantarle y alabarle, porque yo estaba fuera de sintonía y no podía ni siquiera orar ni hablar con él, la influencia de su espíritu doblegó mi voluntad. La influencia de su espíritu tomó el control y me llenó de gozo y cambió la perspectiva y la mirada que yo tenía perdida y extraviada. Cuando yo andaba en oscuridad y en tinieblas, luz me resplandeció del Señor y me encaminó por donde Él quería que yo me guiara, por donde Él quería que yo fuera. Así es el Señor. La influencia de su espíritu es más fuerte que la misma voluntad. Su presencia debe ser tan fuerte en nosotros que debe ejercer dominio sobre nuestra carne. Ahí está la clave. La presencia de Dios debe ser tan fuerte en nuestro ser que debe ejercer ese dominio sobre la carne. Leíamos en estos días, en estos tiempos, acerca del libro de Santiago y el libro de Pedro. ¿Y qué nos enseñaban estos dos tremendos siervos de Dios? Nos hablaban acerca de los padecimientos. Hay un pasaje tan glorioso que dice Pedro, que dice, amados, ustedes que son siervos, ustedes que cuidan la grey, háganlo de buen ánimo. Háganlo con una meta, háganlo con un sentido, no se cansen. Entonces lo único que nos puede estar vital y hacer la obra y llevarla adelante con gozo es una comunión plena con Él. Es que Él realmente esté continuamente trabajando en nuestro ser. Realmente su presencia sea fuerte en nuestra vida para que podamos ejercer ese dominio sobre nuestra carne. Necesitamos que Él se revele. Necesitamos que Él se muestre, que Él se dé a conocer para terminar con lo que no se pudo, iglesia amada. Hay cosas que no se pudieron, hay cosas que se dejaron por la mitad. Pero sabes que las cosas se acaban y se terminan, las cosas se deterioran, todo tiene un principio y un fin, pero hay un Dios que regenera. Hay un Dios que nos habla de restitución. Hay un Dios que nos habla de una nueva oportunidad. Hay un Dios que nos habla que la obra debe continuar. Hay un Dios que nos habla de que aún
no hemos experimentado lo mayor de su poder, lo mayor de su gracia, lo mayor de su gloria. Y Él está deseoso por intervenir. Él está deseoso por participar. Él está expectante para que lo llamemos. Él está deseoso por querer resolver los problemas, por reparar lo que se rompió, porque todo se había... Él nos va a dar un cauce correcto otra vez. Tremendo lo que el Señor va a hacer. Todo lo que necesitamos, iglesia amada, es saber que Jesús está muy cerca. Todo lo que necesitamos es saber que aún hay esperanza en Él. Sabemos que si hoy todo se acabó, que estábamos y no lo pudimos mantener en nuestra mano, tenemos que tener entendimiento que tal vez la bendición y la fiesta pasa por otro lado. Le podemos decir al Señor: Señor, tú puedes convertir el agua en vino, tú puedes cambiar esta muerte en vida, tú puedes transformar mi corazón y toda mi vida, y vas a ver cómo Dios te va a sorprender, cómo Dios se va a manifestar como nunca antes en tu vida, y Dios va a saciar todo tu ser. Glorioso saber que Él está muy cerca. Escucha, el llanto hambriento, como el de un bebé, el llanto hambriento atrae a Jesús hacia nosotros. El llanto hambriento, ese deseo, cuando tú no sigues buscando y te das cuenta que ya no puede producir nada y sigues queriendo levantar el fuego y levantar las cosas con tu propia voluntad. El llanto hambriento. Cuando tú te quiebras delante de Él, cuando tú reconoces que el poder no está en ti, sino que está en Él, cuando el llanto hambriento es soltado sobre Él, eso atrae a Jesús. Él recurre en nuestra salvación, Él recurre a nuestra vida, Él interviene para saciar de bien todo nuestro ser. ¡Qué gloria es esto! Ahora abramos el corazón, iglesia amada, y permitamos que Él vuelva a obrar otra vez en nuestra vida. ¿Te acuerdas de esa oración? Aunque no pueda verte, yo sé que estás obrando. Tú estás obrando, Señor, tu perfecta voluntad de una manera secreta en nuestro corazón. Ayúdanos, abre nuestros ojos, danos oídos para oírte, Señor, y saber de que tú puedes intervenir. Cambia esto. Tú puedes, Señor, que si esta fiesta está buena, hacerla mejor. Claro, aún tú, aquel que tiene, se le dará aún más, dice la Biblia. Y tenemos que estar con ese espíritu deseoso que Él haga todo lo que Él tiene que hacer. Cuando se hace clara la evidencia, cuando realmente se muestra todo el bien de Dios a través de nuestras vidas, cuando se convierte el agua en vino, cuando realmente dejamos de ministrar muerte y nos damos cuenta que el único que puede producir la vida es Él. Iglesia amada, recuerda esto: la restitución de Dios no muere y nos podemos convertir en un excelente canal de bendición para otros. Que Dios les bendiga mucho, amados, y espero que sea de mucho para todos los que lo han escuchado. Dios te bendiga.